Derribando los dioses que llevamos dentro, capítulo 12. El perdón, la gracia sanadora. El doctor Anderson era un médico muy distinguido. Después de trabajar intensamente en la Facultad de Medicina, regresó para servir en su ciudad natal. Se dedicó de lleno a la medicina general y también participó en forma activa en la comunidad. Llegó a ser un ciudadano destacado e interesado por el bien de la comunidad. En la práctica de la medicina, el doctor Anderson lo tomaba todo muy en serio. Trataba a los pacientes con respeto y procuraba darles la mejor atención profesional posible. A pesar de todos sus esfuerzos, uno de sus pacientes lo demandó por práctica negligente. Esto lo abrumó. Se sintió rechazado y desalentado. Había hecho lo mejor que pudo en el caso de ese paciente y ahora veía amenazado su honor e integridad. Se enojó, se deprimió y se retrajo. La demanda por práctica negligente llegó a juicio y el dictamen fue favorable para el médico. Sin embargo, el doctor Anderson descubrió que todavía se sentía enojado y deprimido. Tenía mucho resentimiento contra la mujer que lo había demandado. Aunque ya estaba libre, la experiencia y el dolor que esto le había producido todavía lo tenían cautivo. Una noche, el doctor Anderson soñó que un cirujano lo operaba. Le abría el tórax y cuando miraba adentro veía que su corazón estaba herido y sangraba. Al recordar ese sueño tan real se sintió turbado. ¿Qué significaba? De repente se dio cuenta. Me dijo que entendió que su enojo y resentimiento por la demanda de práctica negligente lo estaban consumiendo por dentro y a no ser que perdonara a la mujer que le había puesto la demanda, acabaría por destruirse a sí mismo. Por primera vez en la vida, el doctor Anderson entendió que para sanar es necesario el perdón. No había otra opción. Si no perdonaba, continuaría cargando con la herida y el resentimiento en su corazón para el resto de la vida. A partir de ese momento comenzó a encarar sus sentimientos y a eliminar el dolor. Era una persona religiosa, de modo que oró y puso todo el incidente en manos de Dios. Una vez resuelto esto, decidió pasar del perdón a la reconciliación. Se puso en contacto con la mujer y juntos pudieron llegar a la reconciliación. El perdón, un proceso mental y espiritual. Estoy convencido de que el perdón, además de ser una decisión psicológica, es un proceso psicoespiritual. Al eliminar la herida del corazón, somos sensibles a un Dios trascendente que nos ama y cuida. Él hace que sea más fácil escoger el perdón. El doctor Anderson dio un paso más allá del perdón. Pasó del perdón a la reconciliación al entrar en contacto con la persona que lo había herido. Es importante subrayar que el perdón y la reconciliación son dos técnicas diferentes. Están relacionadas entre sí, pero no se pueden emplear al mismo tiempo. Nos hemos de ocupar primero de nuestros sentimientos personales de dolor y resentimiento para llegar al perdón. Luego, si lo determinamos, podemos pensar en la reconciliación. En mi propia experiencia en el campo de la psiquiatría, el perdón es un asunto que se entiende muy poco. Por definición, perdón significa otorgar perdón o libertad de un castigo, dejar de culpar o de sentir resentimiento por el mal causado. Para que ocurra el perdón tiene que haber daño. Así como no puede haber indulto sin delito, el perdón no puede ocurrir sin que antes se haya producido una herida. El perdón y los pseudodioses. El perdón no es algo optativo. En realidad es el proceso y significado de la vida, precisamente porque la vida está herida. No importa quiénes seamos, todos dejamos una estela de dolor. La estela incluye heridas que nos hemos causado nosotros mismos con nuestras decisiones o errores. También incluye heridas que otros nos han producido con su insensibilidad o crueldad. Otras heridas son sencillamente el resultado de circunstancias desafortunadas o de sucesos naturales. Cualesquiera que sean las causas de nuestras heridas, si no nos ocupamos de ellas, el dolor comienza a endurecernos el corazón. La dureza nos contamina. Somos menos capaces de sentir y establecer contacto con otros. En otras palabras, el resentimiento y el dolor en el corazón producen alineación en nosotros y los que nos rodean. La falta de perdón destruye las relaciones, aumentando el aislamiento y la fragmentación de nuestro mundo. El perdón libera los sentimientos heridos y en caso de necesidad los saca del nivel inconsciente al consciente. Una vez se vuelven conscientes, podemos separar la experiencia dolorosa de los sentimientos heridos. En otras palabras, un sentimiento herido está conectado con una experiencia concreta y lleva en sí mismo energía psicológica. El perdón
separa el sentimiento herido de la experiencia y luego expresa el dolor y lo olvida. Perdonar no es olvidar, aunque recordemos la experiencia, su recuerdo ya no nos altera porque ha sido separado el sentimiento herido. El perdón es fundamental para sanar el corazón. Es parte necesaria del proceso de derribar a nuestros pseudodioses. Como hemos visto, creamos ídolos y adicciones para anestesiar el dolor que llevamos dentro. Solo por medio del proceso de perdón se puede en realidad aliviar nuestro dolor. Por medio de una verdadera sanidad se disminuyen nuestros apetitos narcisistas. Una vez que el perdón comienza a sanar a nuestro corazón, estamos en condiciones de apartar el culto de nuestro yo narcisista para postrarnos ante el verdadero Dios, el santo totalmente otro. Desde luego, el perdón no incluye condonar la conducta destructora, ni tampoco quiere decir que recuperemos de inmediato la confianza en la persona que nos ha herido. No significa fingir que todo está muy bien utilizando la negación y la represión de la ira. El perdón es el proceso de sustituir sentimientos negativos dolorosos por sentimientos genuinos de amor y aceptación. Y no es posible perdonar si no decidimos encarar nuestros sentimientos heridos. No podemos experimentar el perdón si seguimos apoyando el engaño de nuestro falso yo que niega la herida. Al perdonar rompemos con la fachada artificial del falso yo para permitir que surja el verdadero yo, ya sanado de nuevo y otra vez susceptible. Al eliminar nuestra posición defensiva, el perdón nos permite desarrollar un sentido de compasión hacia nosotros mismos y también hacia los demás seres humanos. Y también crea espacio en nuestro corazón para la amorosa presencia de Dios. ¿Por qué no queremos perdonar? Como el perdón es un proceso de curación muy poderoso, se pensaría que la inclinación natural es a perdonar, pero no siempre es el caso. Hay una serie de razones que tenemos para aferrarnos a nuestros resentimientos y a nuestros sentimientos heridos. Veamos alguno de ellos. Tener poder y control. Aferrarse a nuestros resentimientos nos da la sensación de que controlamos la situación y por consiguiente nos da un falso sentido de poder. Culpar a otros. Nos aferramos al resentimiento porque preferimos culpar a otros, a los demás por nuestras circunstancias. Proyectar hacia otros la culpa a veces mitiga el dolor, pero no puede sanar el corazón. El perdón requiere liberarse de culpar a otros y aceptar la responsabilidad personal. Desempeñar el papel de mártir. El resentimiento nos hace sentir como mártires. Desarrollamos una poderosa defensa masoquista por medio de la cual nos castigamos a nosotros mismos. Es como si al seguir sufriendo de nuestra pena interior hiciéramos penitencia crónica. Sufrimos constantemente por lo malo que hicimos. Nos motivamos a nosotros mismos. El resentimiento lo podemos utilizar como una poderosa fuerza motivadora. Como el entrenador que usaba la ira para avivar el entusiasmo de sus luchadores, utilizamos el resentimiento o la ira para que nos ayuden a desempeñarnos. A veces lo logra, pero no puede mejorar nuestra vida ni ayudarnos a desarrollar relaciones. A pesar de que nos desempeñamos con éxito, nos encontramos solitarios y aislados. Evitar relaciones. No perdonar es una defensa contra más heridas porque evita la comunicación y las relaciones. Al mantener el resentimiento podemos protegernos a nosotros mismos y no tenemos que dedicar tiempo a relacionarnos con otros. Proteger. Muchos de nosotros tememos y nos sentimos indefensos porque cuando esperábamos amor recibimos heridas. Al aferrarnos a nuestro resentimiento no tenemos que ser susceptibles. Tener razón. Quizá creamos que tenemos razón y al aferrarnos a nuestro resentimiento no tenemos que pensar en otras posibilidades. Es una forma de seguir teniendo la seguridad en nosotros mismos, aunque nos exige ser muy egoístas. Causar sentimientos de culpa. Pensamos que manteniendo el resentimiento podemos hacer que los que nos rodean se sientan culpables por lo que han hecho. Conservamos un nivel de control sobre ellos cuando tocamos de forma incesante el disco del dolor. Elegir ser víctimas. Aferrarse al resentimiento nos permite mantenernos en el papel de víctimas, lo que nos proporciona identidad, simpatía y una excusa para no asumir la responsabilidad. Temer la reconciliación. Una señora dijo, si perdono a mi esposo me da miedo tener que volver con él. Olvidamos que el perdón y la reconciliación son dos procesos, aunque están relacionados, siguen siendo diferentes. Un antiguo modelo de perdón. La historia del Dr. Anderson es un caso moderno de perdón, pero hay otro modelo en el Nuevo Testamento que tiene un valor inconmensurable. Es la parábola del hijo pródigo. En ella se ilustra el perdón.
Es un relato sencillo pero cargado de significado. Lucas 15, del 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos, uno mayor y otro más joven. El más joven le pidió a su padre que le diera la herencia que le correspondía porque deseaba disfrutarla en vida de su padre. El padre estuvo dispuesto a escuchar y le dio lo que pedía. Cuando recibió su parte de la herencia, el joven se fue enseguida a un país lejano. En ese lugar malgastó su herencia en una vida disoluta. Se corrió juergas con vino, mujeres y música. Se gastó todo lo que tenía y muy pronto quedó en la bancarrota. Sin dinero ni conexiones, se encontró en medio de una grave hambruna que estaba arruinando a todo el país. El joven llegó a establecer una buena relación con un ciudadano de ese país. Con el fin de ayudarlo, el hombre envió al hijo pródigo a cuidar sus cerdos. Mientras los atendía, el hijo pródigo empezó a desear comerse el alimento de los cerdos. Entonces se dio cuenta de que estaban en apuros. Si no conseguía ayuda, se hundiría por completo. Se enfrentó con la situación, se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada. Recordó que su padre era muy bueno, sabía que, aunque le había fallado y se había rebelado contra él, lo recibiría. Le confesaría todo lo mal que se había portado y le pediría perdón. También le explicaría que ya no merecía ser considerado como hijo suyo, pero que estaba dispuesto a ser uno más entre los que trabajaban para su padre. Desesperado se fue a su casa. Sin duda que sentía temor, no sabía cuál sería la respuesta de su padre. Al aproximarse a su casa se sorprendió de ver que su padre estaba oteando el horizonte esperándolo. Con lágrimas en los ojos, el hijo le dijo a su padre que se había rebelado contra la fe que su padre le había inculcado a la familia. Contó su historia. Estaba muy arrepentido y no se sentía digno de ser tenido por hijo de su padre. Seré tu siervo, afirmó. Su padre no hizo caso de lo que le decía, aceptó a su hijo sin condiciones y lo abrazó. Dio instrucciones para que le pusieran un anillo en el dedo. Esto simboliza compromiso. Envió a buscar sandalias nuevas para colocárselas en los pies, indicando que su hijo iba ahora a andar por un sendero nuevo, y mandó a buscar ropa, lo cual representaba una nueva forma de mirar la vida. Luego el padre organizó una fiesta para celebrar y mandó que mataran el ternero más gordo con lo que dio a entender que se trataba de una ocasión muy especial. Tanto el padre como todos en la casa disfrutaron mucho, dándole la bienvenida al hijo perdido que había regresado. Sin embargo, el padre tenía otro hijo. Este no le había pedido la parte de la herencia que le correspondía. Se había quedado en casa para trabajar con dedicación en la finca. Al regresar del trabajo oyó música. ¿Qué sucede?, le preguntó a uno de los trabajadores. Tu hermano ha regresado y tu padre ha organizado una fiesta para celebrar su regreso, contestó el hombre. El trabajador le explicó que el hijo más joven había dilapidado la fortuna, había pasado por tiempos difíciles y que había regresado. El padre se había llenado de tanta alegría que organizó una fiesta de bienvenida para el hijo. El hijo mayor se enfadó mucho. Al llegar a la casa, el padre le pidió que fuera a la fiesta, pero el hijo, muy irritado, se negó. Padre, le dijo con amargura, todos estos años he estado trabajando para ti. Ni una sola vez has ofrecido una fiesta como esta. Ni una sola vez has invitado a mis amigos para agasajarlos. ¿Por qué debo festejar? El padre le puso la mano en el hombro y le respondió, hijo, todo lo que tengo te pertenece, claro que has sido fiel y como recompensa obtendrás todos mis bienes, pero hoy mi corazón está alegre, porque tu hermano que estaba perdido ha sido hallado, estaba muerto y ahora está vivo. ¿No es esta razón suficiente para regocijarse? Viaje a una tierra lejana. Muchos de nosotros hemos andado por lugares por los que nunca soñamos pasar. No hace mucho después de una conferencia se me acercó una madre que me abrazó y se puso a llorar. Me explicó que acababa de averiguar que su hija de 15 años estaba infestada con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Todavía estaba bajo el efecto de la noticia. Con lágrimas en los ojos dijo, nunca pensé que tendría que pasar por esto. Nunca imaginé que tendría que llegar a semejante situación. Al mirar lo que nos rodea, vemos la epidemia del SIDA, la delincuencia siempre en aumento, la fragmentación de los distritos pobres de las ciudades, la desintegración de la familia y la inseguridad de nuestros puestos de trabajo. Nos encontramos en un lugar extraño, un territorio desconocido en un país diferente. Como el hijo pródigo nos encontramos inseguros de cómo debemos comportarnos. En ese país lejano,
El hijo joven sucumbió ante poderosos pseudodioses. Esos ídolos son tentadores cuando nos sentimos inseguros. El pseudodios del materialismo, el pseudodios del placer, el sentirse bien o de lucir bien. Todos ellos lo sedujeron. El joven determinó pasar lo mejor posible en una búsqueda completa de placeres. Luego se acabó el dinero y quedó desamparado. Se derrumbaron los pseudodioses del hijo pródigo. Como siempre sucede, cuando hemos sido seducidos y explotados, se encontró perdido. Había hambruna en el país, se sintió vacío, aislado y perdido. Vemos un retrato patético de vacuidad, tanto interno como externo, en el joven que contemplaba a los cerdos y deseaba la basura que estaban devorando. Tomar conciencia. La parábola dice que el joven recapacitó, reconoció que estaba quebrantado, había tocado fondo. Esto es siempre el primer paso en la sanidad y el perdón, reconocer el dolor que hay en el corazón. Y también debe haber conciencia del mal o dolor que se ha causado. Como dije antes, no podemos perdonar sin que haya un delito de por medio, y a no ser que haya conciencia de la herida, no puede haber perdón. Nuestro Señor lo dijo así: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lucas 5:31. El proceso de sanidad puede comenzar cuando tomamos conciencia de nuestras heridas, de nuestras necesidades. A menudo en psicoterapia nos apresuramos a proponer soluciones, a establecer metas para el tratamiento sin permitir que los pacientes se enfrenten con su estela de dolor. No habrá curación a no ser que se esté dispuesto a llegar hasta la causa del dolor, a encarar el yo interno herido y a quitarse la máscara del falso yo defensivo. Enfrentar los sentimientos. El joven ya no sabía qué hacer en esa situación tan desesperada, alimentando a cerdos. A estas alturas entró en contacto con sus sentimientos heridos. Estaba enojado con la decisión que había tomado de abandonar su casa. Estaba avergonzado de cuán bajo había caído. Se sentía culpable, tenía miedo. Al enfrentarse con los sentimientos en su corazón, el hijo pródigo satisfizo un requisito clave para el perdón. A no ser que sepamos encarar nuestras heridas, es difícil que funcione el proceso de perdón. Al separar nuestros sentimientos heridos y liberarlos de las experiencias que los produjeron, comenzamos a sentir emociones nuevas positivas. Cuando el joven tomó conciencia de sus sentimientos heridos, recordó cómo se vivía en su casa. Recordó que su padre era bondadoso, recordó que su padre tenía muchos trabajadores y comenzó a sentir la esperanza de que quizás su padre lo aceptaría como jornalero. Es sorprendente lo que sucede cuando se liberan nuestros sentimientos heridos. Cuando el corazón está lleno de resentimiento, hay poco espacio para el amor y los recuerdos positivos. Pero en cuanto resolvemos el problema de los sentimientos heridos y los liberamos, comenzamos a experimentar amor, significado y esperanza. Cambiar la actitud. Cuando el joven encaró sus sentimientos, evocó el recuerdo de su padre y admitió que se había equivocado. Decidió de manera voluntaria levantarse y regresar a su casa. En el proceso de perdón, la voluntad es muy importante. A veces deseamos desarrollar la voluntad de levantarnos y de hacer algo, pero no tenemos la voluntad de sentarnos a hacer frente a nuestro corazón. El joven primero se ocupó del corazón mientras observaba a los cerdos y analizaba las dolorosas emociones que se albergaban en su corazón. Solo entonces estuvo listo para levantarse e ir a su padre. Cuando el hijo, quebrantado, encontró el camino de regreso a su padre, descubrió que su padre lo estaba esperando. Qué imagen tan estupenda de amor de Dios hacia nosotros. Cuando somos sensibles a su amor, buscamos perdón, reconciliación y Él viene a nuestro encuentro. Escoger la humildad. El joven se inclinó ante su padre y admitió que se había comportado mal. Admitió que ya no merecía ser hijo suyo y le dijo a su padre que estaba dispuesto a ser uno de sus jornaleros. Fue una profunda expresión de humildad. La humildad es la disposición de aceptar nuestras heridas y de comprender que estamos dispuestos a ocupar el último lugar en el puesto más bajo. Una vez que nuestro corazón se ha humillado y que nos hemos enfrentado con la verdad, el puesto ya no importa. El joven se inclinó ante su padre admitiendo su fallo. La respuesta del padre al hijo es hermosa. Lo acepta en forma total. Encontrar aceptación. La aceptación es una parte importante en cualquier relación. En este caso, la aceptación tuvo 4 elementos. En primer lugar, el padre lo recibió con gozo. Hubo una bienvenida y aceptación general del regreso del hijo perdido.
En segundo lugar, el padre le puso un anillo en el dedo, indicando que él mismo se comprometía con la relación entre ambos. La aceptación y el compromiso van juntos. Cuando Dios nos acepta, compromete su amor hacia nosotros. En tercer lugar, el padre puso sandalias en los pies del hijo. La aceptación significa que andamos por una senda diferente. Como somos aceptados, ya no tenemos que andar por los viejos caminos destructivos. En cuarto lugar, el Padre le dio una nueva vestimenta. En el amor de Dios se sustituyen con su justicia nuestras prendas de vestir sucias y harapientas de culpa, vergüenza y rechazo propio. El aspecto nuevo siempre genera una nueva perspectiva. Acudimos a Dios con temor, aborreciéndonos a nosotros mismos y defendiéndonos de manera masoquista para descubrir que a pesar de todo somos en realidad aceptados. Se nos da la bienvenida y la garantía de que Él se compromete con nosotros. La aceptación, por su parte, nos da valor para andar por lugares nuevos. Nos vemos vestidos con prendas nuevas y con una perspectiva transformada. Todo esto se produce como resultado de la aceptación sanadora de parte de nuestro Padre. Disfrutar la celebración. Ahora todos participan de una alegre celebración. El hijo que estaba perdido ha sido hallado. El perdón y la celebración van siempre juntos, pero muchos de nosotros, debido al enojo que llevamos en el corazón, no sabemos celebrar de verdad. La verdadera prueba del perdón es la libertad de regocijarse en una vida creada de nuevo. Encuentro un sentido parecido de celebración en el programa Heaven en Washington, donde trabajamos con jóvenes que han luchado con la adicción al crack y con algunos de los delitos más aborrecibles y conductas destructivas que uno puede imaginar. Cuando vemos que estos hombres llegan a aceptar el amor de Dios, recibiendo el anillo del compromiso de Dios con ellos, la vestimenta de una nueva perspectiva y los zapatos para andar en una dirección diferente, hay muchísimas razones para celebrar. Un miércoles por la noche, la hermana y la madre de un joven llegaron a visitarlo. Hacía poco que este joven había abierto su corazón al perdón de Dios y había comenzado el proceso de sanidad interior. Al contarle su madre cómo había orado y luchado por él, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Todos compartimos el triunfo espiritual que había obtenido y disfrutamos de un sentido de unidad. Lo celebramos luego con una comida sencilla y nos regocijamos juntos como si fuéramos uno. Negarse a celebrar. En el relato del hijo pródigo, su hermano mayor se negó a celebrar. Sin duda que podemos entender sus razones. Siempre se había comportado bien, no había pedido su parte de la herencia, no había despilfarrado su dinero, no se había hecho adicto a las drogas, nunca había cometido adulterio, no estaba divorciado, había permanecido relacionado con su padre y había hecho todo lo que correspondía. Al escuchar la fiesta que se celebraba, se molestó cuando supo que su hermano era el huésped de honor. Su padre le salió al encuentro para tratar de razonar con él, pero estaba tan enfadado que se negó a asistir a la fiesta, no podía celebrar. Usando lo que los psicólogos llaman teoría de las relaciones objetivas, esos dos hombres, el hijo pródigo y su hermano mayor, representaban los dos lados diferentes del corazón. El lado pródigo del corazón es la parte que sabe que hemos echado a perder las cosas, no cabe duda. Esa relación amorosa, ese fracaso, ese mal hábito que no hemos superado, esa drogadicción, ese trabajo perdido, ese sabotaje de uno mismo. El lado pródigo del corazón reconoce que hemos fallado y que necesitamos el perdón y la reconciliación con el amor de Dios. El otro lado del corazón, el del hijo mayor, representa la parte de nuestra vida en la que lo hemos hecho todo bien. No fuimos promiscuos, no echamos a perder las cosas, no nos saboteamos a nosotros mismos, no tuvimos relaciones fuera del matrimonio, todo lo hicimos bien. Esta parte de nosotros es la que ven las personas los domingos en la mañana en la iglesia. Nos enorgullecemos de la parte del hijo mayor del corazón, pero la verdad es que no sabemos celebrar porque no podemos perdonar a la otra parte de nosotros mismos. Somos duros con nosotros mismos. Preferimos destruirnos que celebrar porque el lado pródigo del corazón puede ser curado y perdonado. Aunque lo hayamos hecho todo bien, estamos equivocados. Al ponernos frente a esos dos lados del corazón, necesitamos exclamar como David: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86:11. El perdón comienza cuando nos ocupamos del lado pródigo de nosotros mismos, aunque el perdón también nos exige que encaremos el lado del hijo mayor del corazón. Debemos enfrentarnos con la realidad de nuestras heridas.
en todos los lados del corazón, en todos los lados de la vida. Solo entonces podemos buscar el perdón, la reconciliación y la celebración del amor de Dios. Padre, perdón. El tema del perdón me recuerda a la antigua catedral de Coventry en Inglaterra. La destruyeron los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial y en el altar hay una cruz hecha con vigas chamuscadas. Detrás de la cruz hay una simple inscripción: Padre, perdón. Solo cuando entramos en nuestro corazón y nos ocupamos de nuestros sentimientos heridos, nos hacemos sensibles de nuevo al amor de Dios. El principio del perdón es el que nos permite hacer frente a las luchas constantes de la vida, mientras buscamos a los demás en esperanza y significado. Se ha dicho que esperanza no es buscar el éxito de nuestros esfuerzos, sino reconocer que lo que hacemos está bien, ya sea que tengamos éxito o no. Esperanza y perdón van juntos porque ambos implican que en última instancia el amor es más fuerte que el temor. El valor es superior a la desesperanza. El reino de la verdad sobrevivirá al reino del engaño. El perdón es la senda hacia la santidad y sanidad de las heridas internas que nos empujan hacia los falsos dioses. El perdón es la senda hacia el amor. El perdón es la única senda que lleva a la reconciliación con Dios y a la adoración del Santo totalmente otro.